Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Aquí comienza Último Momento. Tendremos prácticamente un solo tema, la crisis en el Tribunal Supremo Electoral. Hola, Cacho, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Amalia? Hola, Mavi, hola, amigas y amigos. Comencemos, Amalia, porque realmente hay mucho por analizar hoy. Sí, primero hay cuatro versiones, en una situación muy confusa, con muchas versiones de prensa. Primero que Hassenteufel, Oscar Hassenteufel, 80 años, presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha sido presidente durante muchos años. De repente hubo un terremoto interno, quisieron elegir un nuevo presidente, no lograron. Hassenteufel quedó como vicepresidente en ejercicio de la presidencia, como un presidente interino. Bueno, en la víspera sale una versión que dice que había renunciado. Luego sale otra versión que dice, no renunció, solo pidió licencia por 3 días por una situación de salud. Pero después aparece un colega periodista y muestra una carta y dice, acá tengo una carta firmada por Oscar Hassenteufel con renuncia irrevocable. Antes, una vocal del Tribunal Electoral dijo, renunció de manera verbal, y luego aparece una carta. Y luego, pues hay nuevamente la versión de una licencia por motivo de salud hasta el viernes. Es decir, no falta nada. Cacho, ¿qué está pasando en el Tribunal Electoral? Está claro, Amalia, que hay, por un lado, una crisis interna, hay me imagino, ganas de hacer a un lado a Oscar Hassenteufel, que quizás en este momento es el vocal con más experiencia, Amalia, en temas de dirigir procesos electorales tan complejos como el que estamos enfrentando en la actualidad. Oscar Hassenteufel es segunda vez vocal miembro del más alto tribunal electoral del país. Fue también vocal, cuando te acuerdas, era la Corte Nacional Electoral, allá entre el año 2001 y 2006, él ya fue miembro de esa corte y también la dirigió en su momento. Y desde el 2020, cuando se llevó a cabo estas elecciones que dieron ganador a Luis Arce, Oscar Hassenteufel sustituyó a Salvador Romero, que renunció. Entró Oscar Hassenteufel, que a partir de ese momento dirige al órgano electoral. Entonces, es la persona con mayor experiencia y eso es un dato que no hay que dejarlo pasar. Pero lo de fondo, Amalia, al margen de esta crisis, es algo que se está oliendo y huele mal. Se está produciendo un acto, un proceso de conspiración, lo que hemos señalado aquí en el programa, un madurazo. Está en curso un madurazo para torpedear las elecciones. Ya intentaron con los candidatos, han intentado con los partidos, han intentado con recursos, claro, y ahora parece que esta es una nueva maniobra interna de buscar alejar a Hassenteufel, de buscar que esta crisis se agudice, se exaspere y finalmente que a partir de eso pueda de alguna manera lastimarse esto que hemos venido diciendo, ¿no? Un calendario electoral que contra viento y marea sigue encarrilado, pero parece que hay intereses de que esto no llegue a buen término. Falta tan poquito para el día de las elecciones, 20 días y un poquito más, 26 días, me parece exactamente, para el proceso electoral. Y ocurre este terremoto en el Tribunal Electoral, pero es un terremoto que ya se avisoraba porque habían sismos que antecedieron a esto. Eh, Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, con excepción de Hassenteufel, fue tomado por el arcismo. Prácticamente todos los miembros, salvo Hassenteufel, eran evistas, eran masistas, miembros del MAS. Luego se pronunciaron a favor de Evo Morales y después pasaron al arcismo. Cuando Arce
hizo todo lo posible y lo consiguió de arrebatarle la sigla al MAS, a Evo Morales. Se quedó con la sigla de Evo Morales, se quedó con el MAS, después de esta división, esa pugna feroz que hubo entre Arce y Evo Morales. ¿De qué bando estuvo el Tribunal Electoral? Estuvo del bando del arcismo. El arcismo, además, cometió un grave delito electoral cuando destituyó a la vocal Dina Chuquimia. Dina Chuquimia era la delegada presidencial y era delegada de Arce Catacora. Luego, parece que Dina Chuquimia no respondía a los mandatos, a las órdenes, a las llamadas telefónicas de Arce Catacora, y entonces un día apareció don Gustavo Ávila y se sentó en el asiento de la vocal Chuquimia, que no pudo hacer nada, en una designación ilegal de facto, porque los vocales, aunque sean delegados, representantes o nombrados, porque tiene un cupo la presidencia, después de que son nombrados, no pueden ser tocados, no pueden ser revocados, pasan a ser miembros de un poder distinto al ejecutivo, ya no son mandantes de la voluntad del presidente. Pero ocurrió frente a todos nosotros y no hubo nada que se pudiera hacer. Chuquimia salió y asumió Gustavo Ávila con un mandato. Él es un funcionario del arcismo, ¿no? Del presidente, pero todos igual, ¿no? Luego está los vocales que, bueno, hay algunas denuncias de que le quitaron la sigla PAMBOL para evitar que Evo Morales tuviera una sigla en la que pudiera postular. En fin, lo que quiero decir es que es un tribunal al servicio del arcismo y que el único dique contra el fraude electoral es Óscar Hasselteuffel. Óscar Hasselteuffel, que es un hombre ya con sus añitos, no es un jovencito que pueda estar correteando, y que sufre los embates diarios del Tribunal Electoral, de las pugnas dentro del Tribunal Electoral. En fin, es el único que se plantó frente a los prorrogados que se han metido a fondo en las competencias del Tribunal Electoral. Los paró, les dijo: ustedes son de facto, ustedes no tienen ninguna atribución, pero después tuvo que rendirse, tuvo que levantar las manos, porque era evidente que tenía que cogobernar, que tenía que coordinar inevitablemente con los magistrados prorrogados de facto del Tribunal Constitucional, que hacen y deshacen. Entonces, ese es el panorama. Vamos a realizar un proceso electoral con un tribunal electoral que depende del poder ejecutivo y que tiene que ha puesto en jaque a Óscar Hasselteuffel. Hay esta carta, Cacho, hay esta carta que mostró John Arandia, que dice, está firmada por Óscar Hasselteuffel, 2 páginas en las que relata por qué renuncia, parece que ya no puede más. Es un tribunal muy difícil, tanto así que no ha podido ni siquiera elegir democráticamente al sucesor de Hasselteuffel como presidente del Tribunal Electoral. Hasselteuffel es vicepresidente y a última hora de ayer nombraron a la señora San Martín de Santa Cruz como presidenta interina, ¿no? Quiere decir que ya Hasselteuffel, renuncie o no renuncie, ya no ejerce la presidencia interina. Esto ha sido un golpe, ¿no? Esto es un golpe dentro del Tribunal Electoral. Y será esta señora la que dirija el proceso electoral. Es presidenta interina porque no se ponen de acuerdo en la designación de un presidente titular. Pero ya Óscar Hasselteuffel ya quedó relegado. Y haya renunciado,
o haya pedido licencia por escrito o verbal, lo que fuera, Hassan Teufel ya no es presidente interino, ya no está a la cabeza, pero es importantísimo que se quede, porque, repito, es el único dique, el único que puede denunciar el fraude electoral. Sí, Amalia, hay varios elementos que uniéndolos uno con otro dan cuenta de este panorama del que estamos conversando. Han habido tantas irregularidades, Amalia, el hecho de estas denuncias de sobornos, el hecho de estos cambios como la de la ex vocal Dina Chuquimia, ha habido estos problemas internos que no, finalmente las salas plenas eran más virtuales que presenciales, muchos estaban de vacaciones, la situación del vocal Tawichi Quispe también es un enigma en este momento. Se dice que está de vacación, otros dicen que ya ha retornado a sus labores. Él ya no declara en su despacho o en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Ahora convoca a los medios a la Plaza Bolivia, una plaza cercana a la Plaza Baroa, donde hace sus declaraciones públicas. Bueno, está todo eso, Amalia, ligado con esta falta de confianza de la gente. ¿Te acuerdas en uno de los sondeos que hemos hecho? La gente expresó claramente y mayoritariamente que cree que puede haber fraude en este proceso eleccionario. Y ese sentimiento de la gente, de alguna manera, se va a avivar por lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral con este intento de un badurazo dentro del máximo tribunal electoral del país. Y en el caso de la nueva o de la presidenta elegida la pasada jornada, también hay que recordar que para unir todos estos cabos, ella fue de alguna manera expareja de Peter Beckhauser, ¿te acuerdas? De este hombre que denunciaba a todos los partidos, uno tras otro, a candidatos, le advirtió con hacerles sentir su venganza a Samuel Doria Medina, después de que lo ventaron de las listas de la Alianza Unidad. Bueno, la pareja, porque dijo Beckhauser, yo he hecho todo esto por resentimiento contra esta señora, que ahora resulta ser la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nos corresponde es unir todos estos cabos, decir lo que estamos diciendo, aquí hay un acto de conspiración, aquí se está preparando un madurazo a 25 días de las elecciones generales y escuchar también la opinión de la gente que vamos a reclamar su presencia con una participación, con una pregunta que tenemos preparada, María. Cacho, para redondear, ¿a dónde apunta esto? Voy a expresar un temor que lo vengo reiterando y que los analistas políticos me dicen que estoy completamente equivocada. Y tienen en sus argumentos muchos elementos a su favor de que estoy equivocada, pero esta situación en el Tribunal Electoral, más todo lo que ocurrió antes, ¿no? Esos intentos de desestabilizar el proceso electoral, usando la justicia ordinaria, las salas constitucionales, todas manejadas por los prorrogados de este Tribunal Constitucional en Sucre, para anular candidaturas, el rol de este exnovio de la ahora presidenta interina del Tribunal Electoral, en fin, todo eso que hemos pasado y que parece que ocurrió hace mucho, pero en realidad ocurrió hace muy poco. Mi impresión es que Arce Catacora, ¿no?, reunido con las cúpulas políticas seguramente de Cuba, de Venezuela, todos los que orquestan la política en Bolivia, ellos tienen un objetivo: no perder el gobierno. Ellos no van a entregar el gobierno tan fácilmente, tan democráticamente. Es que no me imagino a Arce Catacora poniéndole la banda presidencial al próximo presidente electo en las urnas, ya sea Doria Medina, Tuto Quiroga o quien fuera, ¿no? No me lo imagino, porque él tiene un mandato: mantener el gobierno al servicio de esa corriente política que es el socialismo del siglo XXI. Fíjense lo que pasó en Venezuela, ya sabemos lo que pasó.
ganó, pero de manera arrasadora la oposición, 70 contra 30, y Maduro se declaró ganador y San se acabó. Luego vino una ola de terror, detenciones, muertes, etc. Los analistas que me dicen, no puede ocurrir eso en Bolivia, porque Arce es muy débil, no tiene la fuerza de Maduro para hacer eso. Mira, su candidato tiene menos del 2% de apoyo popular. Bueno, es que a ellos no les importa. Yo creo que Arce dio un viraje, de repente dio un viraje, prorrogados y todo, y dijeron, vamos a impulsar las elecciones. ¿Por qué? Porque estos dictadores necesitan una vestimenta, un ropaje democrático, como Maduro. Maduro dice, yo soy presidente electo en las urnas, ¿no? Con todo cinismo. Y la orientación es hacer elecciones fraudulentas y salir de ese fraude como presidente democrático. Entonces, yo creo que han dado un viraje de decir, vamos a impulsar la elección, pero luego hay estas maniobras en el Tribunal Electoral. Hasselteufel es un obstáculo grande para sus planes, porque al margen de cualquier resultado, al margen de que si gana fulano o sutano, es evidente que en las urnas y de manera limpia no ganará Eduardo del Castillo, pero con un tribunal electoral con todos militantes del arcismo, es muy probable que digan, ha ganado Eduardo del Castillo, el voto oculto, ese voto que nunca aparece en las encuestas, que las encuestas son todas falsas, y de repente Eduardo del Castillo, no Andrónico, Eduardo del Castillo salió ganador, ese es el ganador. ¿Tienen algún reclamo al Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ratifica, puede haber movilizaciones en las calles, dirán que ese es un golpe contra la democracia porque ellos se hacen defensores de la democracia, sacan al ejército y no sabemos qué consecuencias políticas pueda haber, Cacho, no sabemos qué consecuencias dramáticas, es decir, nos ponen al borde de la guerra civil definitivamente. Pero yo creo que ese es el plan, sinceramente creo que ese es el plan. Y los candidatos están discutiendo qué van a hacer en el gobierno, ¿me entiendes? Cuando antes de discutir qué van a hacer en el gobierno hay que ganar la elección y consolidarla. Y me parece que hay ese peligro. Y esto que ha ocurrido en el Tribunal Electoral me parece que pone en evidencia todos los peligros que acechan la democracia y las intenciones de Arce Catacora, que además, Cacho, a propósito de la designación de un nuevo ministro de gobierno, tuvo alguna sinvergüenzura verbal que tú no las vas a contar luego. Pero este me parece que es el panorama general. Cacho. Sí, Amalia, sí, Amalia. Por eso es que sostenemos acá en el programa de que estamos detectando, estamos además analizando este proceso de conspiración dentro del Tribunal Supremo Electoral en contra de Óscar Hasselteufel, con todas estas características que hemos mencionado. Para ponerlo en fácil, para ponerlo digamos, en palabras que entiendan mejor nuestros seguidores, está en curso un madurazo. A 25 días de las elecciones generales, lo que estamos advirtiendo, Amalia, es en proceso un madurazo. Quieren presidentes o conductores del Tribunal Supremo Electoral, como la señora Eugenia Choque, que ayudó a hacer el fraude electoral junto con otros vocales el 2019, que apagaron la luz, que bajaron la palanca de la luz para que los resultados cambien. Ese tipo de gente quieren. O quieren un nuevo Wilfredo Obando, ¿te acuerdas, Amalia? De este presidente del Tribunal Supremo Electoral que fue fotografiado haciendo campaña por Evo Morales en el estadio de Cochabamba, o de estos vocales que fueron filmados en fiestas del MAS cuando estaban en plena campaña electoral. Ese tipo de gente es la que le gusta el poder al masismo, ¿no? A Obando, a estas Paredes, Chuquimias, Choques, a esos les gusta. Pero claro, ese no es el perfil de Óscar Hasselteufel, que me imagino, Amalia,
concedió cosas en las judiciales, al extremo de que llegamos a tener elecciones judiciales fragmentadas, ¿no? Unos sí, otros no. Entonces, pero claro, todo tiene un límite y me imagino que también Óscar Hacentoifel no está para, de alguna manera, poner en riesgo su prestigio, su trayectoria y todo lo que se conoce sobre él. Resumiendo, Amalia, antes de que por favor tú lances la pregunta, estamos advirtiendo que hay todo este riesgo en el Tribunal Supremo Electoral a poco, prácticamente a 3 semanas y algo más de las elecciones. En síntesis, hubo un golpe contra Hacentoifel. En el Tribunal Electoral hubo un golpe, seguramente conoceremos los detalles, presiones, en fin, para que lo hagan renunciar o renuncie, en fin. Lo cierto es que Óscar Hacentoifel ya no es el presidente interino del Tribunal Electoral y este es un hecho significativo, es un hecho cualitativo. El Tribunal Electoral pasa a manos del arcismo y esto es muy grave. Hubo un golpe que se ha traducido en estas maniobras, en estas presiones, no importa cuál fue el modo, si lo hicieron renunciar, si renunció, si lo mandaron al hospital, no sabemos. Pero que Óscar Hacentoifel ya no está a la cabeza del Tribunal Electoral, ese es el hecho contundente. Y a partir de este hecho, el proceso electoral es un interrogante. Las elecciones se van a cumplir, pero lo que no sabemos es si se va a respetar el voto popular, el resultado que salga de las urnas. Bueno, vamos a una pausa. Cacho tiene algo importante que decirles y luego vamos a los sondeos, el sondeo de ayer y la pregunta de hoy. Por favor. Transferir dólares al exterior sin estrés, sin vuelta, sin demora, eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. Ya tenemos los resultados de la pregunta de la víspera. Preguntamos si usted acepta el racionamiento de carburantes hasta que se normalice esta situación. Nos estamos refiriendo al abastecimiento. Y Cacho, ¿cuál fue el resultado a esta pregunta? Caramba, Amalia, reñida la respuesta, los resultados, porque han participado 1.900 personas, de las cuales, Amalia, dicen que sí, que aceptan una reducción drástica de los carburantes, un 47%, y no aceptan ninguna reducción, ningún racionamiento, el 53% de la gente que ha participado, Amalia, agradeciendo siempre por su acompañamiento. Es que el racionamiento siempre es una medida extrema y es inevitable que se llegue a este punto si es que hubiera un nuevo gobierno, ¿no? Porque no alcanza la gasolina ni alcanzará en los primeros meses del próximo gobierno. Ahora, si no hay próximo gobierno y hay un continuismo del arcismo, pues será una situación catastrófica. Pero el racionamiento es obvio que la gente lo rechace. Pero lo que me sorprende no es eso, lo que me sorprende es que el 47% está dispuesto a un sacrificio. Y eso es muy importante, políticamente muy importante. Cacho, ¿cuál es la pregunta de hoy? Está vinculada con el tema que hemos debatido, hemos analizado largamente, Amalia, y es el siguiente. ¿Confía usted en el Tribunal Supremo Electoral, dada esta situación que hemos conversado? ¿Confía usted en el Tribunal Supremo Electoral a cargo de las elecciones de este año? Esperamos sus respuestas, sus participaciones, porque esto de alguna manera alimenta también a este periodismo independiente que hacemos aquí en último momento. Y pasamos a otro tema. Les comento que hay un nuevo ministro de Trabajo. Lamentablemente, el anterior falleció hace muy poco, en circunstancias que no se han esclarecido del todo, pero fue después de una fiesta andina y, bueno, falleció. Se demoró bastante en posesionar a un nuevo ministro, parece que es un delegado del sector fabril de La Paz, y bueno, fue posesionado. Pero lo interesante de esta posesión fue el discurso de Arce Catacora. Cacho vino, pero rojo de rabia al programa.
¿Qué pasó, Cacho? ¿Qué te enojó tanto? Una alocución breve del presidente Amalia después de tomar juramento al nuevo ministro de Trabajo, un mes y 2 días después del fallecimiento del anterior titular de la cartera de Estado en el área de trabajo. Y en su corta alocución, Luis Arce dijo, no he escuchado nada de los candidatos para solucionar a corto plazo el tema de los combustibles. Reitero, dijo, no he escuchado nada de parte de los candidatos para solucionar el tema de los combustibles a corto plazo. Claro, yo caí de la silla donde estaba sentado porque realmente tremendo cinismo del presidente que tiene la obligación, todavía tiene pues hasta que deje de ser presidente, de solucionar el problema y no lo hace, no gobierna, no soluciona, incrementa toda esta incertidumbre respecto de los carburantes. Y lo otro, Amalia, que realmente ya terminó de ponerme muy mal viéndolo al presidente, es que ni siquiera, Amalia, ni siquiera un gesto de lamentar el fallecimiento de un conductor de un bus que falleció, murió ayer en plena fila esperando diésel en su flota, Amalia. Ni siquiera un gesto de condolencias con la familia. Así está el presidente, prácticamente parece que estuviese en otro país, en otra dimensión, y no se da cuenta de la gravedad de la crisis de los carburantes. Cacho, exigirle a los candidatos respuesta cuando el que tiene que resolver esto es él, causante del drama. ¿Dónde está la plata, Cacho? ¿Dónde están los millones de la bonanza petrolera, de la bonanza del gas? Él administró el dinero, por Dios, no le pueden echar la culpa solo a Evo Morales. Él era el ministro de Finanzas, él es el que manejó los millones y los regaló, gastó en lo que sea, en propaganda, en corrupción, es decir, las comisiones que se habrán llevado millonarias, no hicieron lo que tenían que hacer. Canchitas de fútbol, las canchitas de fútbol no generan divisas. Las plantas que instalaron, que construyeron, más de 100 empresas estatales, papas fritas y asociadas, no generan divisas, gastos y gastos y gastos. Tiene más de 200 gerentes que tiene que pagar todos los meses con sus secretarias, con sus asesores, con sus directores. EMAPA, que es un desastre. Bueno, él tiene que responder de eso y decirles a los candidatos, bueno, cualquiera le puede pedir soluciones a los candidatos, cualquiera, menos Arce Catagora. No tiene ninguna autoridad, además de mofarse, ¿no? Ahí están los candidatos, pero no tienen soluciones. Ah, sí, él tiene soluciones, ¿por qué no las pone en la práctica? ¿Por qué no resuelve el problema de los carburantes? ¿Saben por qué? Porque se tiraron la plata. No van a dejar ni una monedita de oro en el Banco Central, ni una monedita de níquel, ni de nada. Cacho, nos van a dejar limpios si es que se van. Esa es la duda, por ahí ni se van. Ya son 6 fallecidos, Amalia. No solamente la persona que murió ayer, Orlando Torrico, este bus conductor de un bus en la ciudad de Santa Cruz. El año pasado han muerto 5 conductores de cisternas, producto de las altísimas temperaturas en Paraguay, igual esperando que les carguen combustible para trasladarlo al país. Y mientras la gente está muriendo, mientras la gente está sufriendo por la falta de combustibles, mientras la gente ve que todo se encarece, día tras día cambia el precio de los alimentos, don Luis Arce les reclama soluciones a los candidatos. Imagínate semejante actitud de cinismo político, Amalia. Yo la verdad que cubro mucho tiempo toda esta área política, nunca escuché este tipo de situaciones de entregarle la responsabilidad a gente que ni siquiera se sabe si va a ser elegido con el voto popular. Bueno, Cacho, hagamos no una pausa, sino que escuchemos este, este mensaje que nos tienes que dar, que tiene que ver con el envío de dólares al exterior, que es muy importante, y luego volvemos con más hechos insólitos del ámbito político. Ya volvemos.
Hay momentos y hay experiencias, como poder enviar dólares al exterior de forma rápida, segura y sin complicaciones. BCP, lo menos parecido a un banco. Un hecho insólito ha ocurrido en las últimas horas. Tiene que ver con una bronca que tiene Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y candidato a la presidencia, con el empresario Marcelo Claure. No sé qué bronca tendrá realmente, pero resulta que Manfred Reyes Villa, en vez de recurrir, si es que tenía que recurrir a una justicia, si es que quiere eh, alguna retractación de Marcelo Claure, para eso está la justicia boliviana, pero en vez de hacer eso, resulta que el talón punta planta llegó a la embajada americana. ¿Qué tiene que ver la embajada americana con los pleitos internos en el país? Eh, ¿Será que esto refleja, Cacho, un grado de sumisión de Manfred Reyes Villa frente al imperio, que cree que Trump, ¿no?, es realmente el emperador, como antes se dirigían a los virreyes y a los reyes de España para resolver problemas, ¿no?, en la colonia? Entonces ahora también estamos otra vez en la colonia y al emperador Trump le decimos, por favor, jálele las orejas al señor Claure. A mí me parece algo terriblemente vergonzoso. Sí, Amalia, están en medio de una champaguerra, como se conoce acá en Bolivia, entre Manfred Reyes Villa y Marcelo Claure. Todo esto a raíz de una declaración que hizo Manfred Reyes Villa, revelando, entre comillas, que le llamó Marcelo Claure y le dijo, bájate de la carrera electoral y más bien apoya a Samuel Doria Medina. A cambio, tú vas a ser nombrado embajador de Bolivia acá en Washington y vas a ser mi socio en inversiones en Bolivia. Lo dijo esto Manfred Reyes Villa, furibundo. Marcelo Claure le respondió que es un mentiroso y después se hizo entrevistar a Amalia el lunes en la noche por una red televisiva en la que mostró realmente muchos sesgos de soberbia. Le dijo prácticamente imbécil a Manfred Reyes Villa. Y en el caso de Johnny Fernández, que también denunció que había un pacto secreto, un documento oculto ahí después de esta reunión en Boston, le dijo estúpido a Johnny Fernández. Claro, Manfred Reyes Villa dice, yo no hubiera hecho nada, no hubiera acudido siquiera a las oficinas de la Embajada Americana aquí en La Paz si no me hubiera insultado. Reacciono porque no puedo permitir que me insulten. Y claro, equivoca el camino porque no es ese, tú lo has dicho bastante bien, no es el camino el someterse a a entidades, a instancias que no tienen nada que ver con el país. Pero me imagino, Amalia, que es querer lastimar la imagen de Marcelo Claure en Estados Unidos, dado que Marcelo Claure tiene la nacionalización estadounidense. Bueno, están en esta champaguerra, yo creo que si hay nuevos capítulos los iremos comentando, pero creo que hasta aquí llegó esta escalada entre Manfred Reyes Villa y Marcelo Claure. Cambio de tema, Cacho, con un suspiro profundo, ¿no? Una pena de que estas cosas ocurran. Si alguien se siente ofendido y hay un delito de difamación de por medio, hay que recurrir a la justicia por más venida a menos que esté y no a una embajada extranjera. Bueno, hay un tema delicado. Parece que Luis Fernando Camacho no saldrá de Chonchocoro, Cacho, no lo van a dejar ir a Santa Cruz. Amalia, sí, ha estado en las últimas horas Martín Camacho, el abogado del gobernador encarcelado, haciendo todos los trámites, cumpliendo todos los protocolos. Lo único que falta, Amalia, es la firma de la directora departamental del régimen penitenciario autorizando el traslado, de tal manera que se compren los pasajes, se haga toda la logística, corriendo los costos, la defensa de Luis Fernando Camacho. Pero esto parece que no va a ocurrir, Amalia, como tú muy bien dices, por lo siguiente, porque hay una declaración ahora del Procurador General del Estado que dice que no hay orden judicial, que ese es, digamos, el primer paso para el eventual traslado de Camacho a Santa Cruz. Si no hay orden judicial, todo el resto
del protocolo, entonces no tiene sentido según el Procurador General del Estado. Esta es una decisión política, no quieren que Camacho esté en su tierra este viernes en una audiencia sobre el caso denominado Decretazo, y claro, no quieren que de alguna manera recobre este peso político que tiene Camacho en Santa Cruz y que es bastante notorio. Ahora dime, Cacho, ¿qué tiene que ver el procurador con un proceso judicial? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, Cacho. El procurador es el procurador, tiene otra materia, pero no es el que decide si un procesado sale de prisión para atender para asistir a una audiencia judicial, ¿no? Eh, yo me quedo pasmada porque simplemente demuestra lo que ya todos sabemos, la injerencia política en materia judicial, y más cuando se trata de la administración de los centros penitenciarios. Sería la 15ª vez que por distintos motivos el gobierno se opone al traslado de Camacho hacia Santa Cruz, ¿no? Es la prueba además contundente de la falta de justicia, del incumplimiento de normas, de leyes, en fin. Lo único que hacemos es lamentarnos y estamos esperando, ¿no?, el proceso electoral para un cambio de sistema y especialmente para que las normas judiciales vuelvan a ser respetadas, vuelvan a ser eh, 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 la causa central de la sociedad. Una sociedad sin justicia es lo que tenemos ahora, cualquier cosa menos una nación que se respete a sí misma. Bueno, Cacho, llegamos yo creo al final. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿O ya? Sí, solamente una aclaración, Amalia, porque es correcto lo que preguntas en relación a la Procuraduría General del Estado. Como ocurre aquí en Bolivia, en el mundo al revés, Amalia, te cuento que la Procuraduría General del Estado es parte de la acusación contra Camacho, contra Pumari, contra Yanine Áñez, en este caso, supuesto caso de golpe de Estado. Imagínate, la Procuraduría con sus abogados, el Ministerio de Gobierno con sus abogados, además de los fiscales, son una tropa de acusadores en contra de Camacho, Pumari, Áñez, exministros y excomandantes en este inventado proceso del golpe de Estado. Así se manejan las cosas, Amalia. Claro, los pobres abogados van y firman memoriales poniéndole obstáculos al proceso, rechazando las cosas que plantea la defensa de Camacho, de Pumari. Para eso está la Procuraduría General del Estado, para defender los intereses del Estado ante barbaridades que nos hacen empresas transnacionales, que nos llevan a juicios y siempre perdemos. No hay, para eso no hay abogados de la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado estos minutos. Nos despedimos con otra edición. Será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.